hermanos, vamos a estar orando, que el Señor nos guíe en este tiempo a su palabra. Voy a tratar de ser breve. Hay hermanos que tienen que retirarse temprano, así que antes de las 12. Así que es un tema precioso que empezamos a ver ya el domingo pasado un poco, algunas cosas que Pepe estuvo compartiendo, así que no me va a costar seguir el hilo de lo que el Señor nos quiere decir. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo de reunirnos, Señor, como hermanos, Señor. Gracias. Oh, Señor, cuánto anhelaba, Señor, este día. Cuánto, Señor, anhelaba ver el rostro de mis hermanos, Señor. Y sé que en el corazón, Señor, de mis hermanos también está la misma motivación, Señor. De vernos, de saludarnos, de abrazarnos, de compartir, Señor, todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor, porque podemos abrir tu palabra hoy, Señor. Y anhelamos que tu palabra, Señor, nos guíe, nos alimente, nos alumbre, nos abra los ojos, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a hablar de ti, Señor. Ayúdame a mostrarles a mis hermanos cómo has constituido la iglesia como una familia de gracia, Señor. Padre, te lo ruego, Señor, con todas mis dificultades, Señor, imperfecciones, te ruego, Señor, que me uses y, Señor, que quede clara tu palabra en la mente de mis hermanos, Señor. Te lo ruego, Padre, pon la diligencia en ellos de ver, Señor, que todo lo que se hable hoy, Señor, esté de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ayuda a mis hermanos que no han podido venir, a los niños que están enfermos, Señor. Te ruego, Padre, que los guardes, que los cuides, Señor. A los hermanos que hoy han tenido que trabajar, Señor, te pido también que los guardes, que los asistas, que no se olviden de darte la gloria a ti hoy en este día especial, Señor. Gracias, Padre. Tú has resucitado, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Bueno, hermanos, hay que estar orando porque hay varios pequeños que están enfermos con tos y estos cambios de temperatura, por ahí les afecta. Así que, Karina, bienvenida. No quiero que te pongas colorada, pero bueno, es un gozo poder ver a una hermana. También a Ariel, mandale saludos a tus niños. Y bueno, creo que nadie más nuevo. Pero bueno, siempre es, aunque por ahí a veces pasa una semana que no nos vemos, es un gozo, ¿no? Poder saludarnos. Y el tema de hoy, hermanos, que vamos a continuar viendo y observando, cómo la iglesia es una familia y el compromiso que cada uno debe tener a la luz de lo que el Señor instituyó, lo que es la iglesia. ¿Se acuerdan? El domingo pasado estuvimos viendo... vimos el compromiso de pertenecer a esta comunidad de gracia, el compromiso y la pasión que debemos tener, ser apasionados, ¿no? Y lo que decía la palabra del Señor. Y fue muy bueno, nos motivó a prepararnos para ver la iglesia como una gran familia de la gracia, como una gran familia de la gracia, familia que nos es dada por el Señor y nos es dada por Cristo mismo. Así que es esta familia en la cual nosotros pertenecemos, en la cual nosotros pasamos a ser parte cuando creemos en Cristo. Entonces, y uno pregunta, la naturaleza y la misión de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza, no? La misión de la iglesia es glorificar a Dios, que cada uno de nosotros podamos glorificar a Dios y que el mundo vea quién es Dios, para que el mundo pueda ver entre nosotros y pueda decir, miren cómo se aman verdaderamente. Y la naturaleza de la iglesia es una familia de la fe. Por eso, hermanos, es importante poder estar comprendiendo que somos una familia. Y vamos a estar viendo un poquitito acerca de eso. Y el apóstol Pablo en Efesios 2:19 habla
acerca de la familia. Él lo veía como una familia. Y ahí en Efesios capítulo 2, versículo 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense, hermanos, que está utilizando Pablo acá, dice que no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, o sea, habitamos con otros santos, y miembros los pone adentro de una familia. Entonces la gente puede ver que Dios es amor y que Jesús es Señor cuando vivimos en armonía. Vivimos en armonía con otros y de acuerdo a lo que Dios dice ahí en su palabra. Somos ciudadanos, dice Pablo, del reino de Dios y miembros de la familia de Dios. El comentario Caribe dice acerca de la palabra extranjeros, ¿no? Y dice, significa cerca o habitar. De aquí es que se pueden unir las dos palabras, habitando cerca. ¿Sí? Habitando cerca. La palabra vino a referirse a un extranjero que habita como un transeúnte o peregrino en un país sin los derechos de ciudadanía. Tenemos el ejemplo de Abraham y de Moisés también. Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 7, versículo 6. En Hechos, para comprender un poquito más qué habla acerca de esta palabra extranjero. Hechos 7, 6 dice: y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y Hechos 7:29 dice: al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró a 2 hijos. Entonces, vemos acá que el cristiano también viaja por este mundo como un extranjero. O sea, nosotros, si somos cristianos, somos extranjeros. Dice ahí 1 Pedro 2:11, que hoy comenzamos la reunión leyendo 1 Pedro, capítulo 1, un pasaje, un texto muy hermoso, toda la carta muy hermosa, pero 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjense que el apóstol está diciendo acá, ustedes son extranjeros, o sea, el cristiano viaja por este mundo, sigue diciendo el comentario Caribe, como un extranjero cuya ciudadanía y residencia última se hallan en el cielo. Entonces, Pablo dice, ustedes son parte de la familia de Dios. La Biblia de las Américas traduce literalmente esa palabra como que somos los de la casa de Dios. Fíjense el término, ¿no? O sea, nosotros somos parte de la familia de Dios. Y ahora un poquitito vamos a ir entendiendo cómo esta comunidad de gracia es una familia compuesta de familias. Y vamos a ver también las similitudes un poquitito más adelante de lo que es la familia que tenemos natural y lo que es la familia de la fe. Ahí en Efesios 3:14, cuando Pablo ora, Efesios 3:14 y 15, Pablo ora y dice: ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis ese es el 13, el 14. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Fíjense que acá Pablo está hablando, está diciendo de cual recibe nombre toda familia. Es una familia de la fe. Dice el comentario Strong acerca de esto, a toda familia, dice que la referencia es a todos aquellos que están espiritualmente relacionados con Dios el Padre, siendo el autor de su relación espiritual con Él como hijos suyos, quedando unidos entre sí en una comunión familiar. Entonces, acá vamos a ver dos palabras. Una
que es padre y otra que es familia. Y dice acá el comentario Strong, dice, patria está relacionado con pater, que significa padre. La Reina Valera traduce parentela y defiende la traducción de Lutero que dice todos los que llevan el nombre de hijos. La frase, sin embargo, literal es cada familia. Entonces es cada familia, es la familia de la fe, es una familia. Por eso Cristo nos llama a la iglesia a ser un cuerpo. El domingo pasado veíamos las similitudes de la iglesia, que nosotros pertenecemos a una iglesia local. Acá es donde nosotros tenemos la familia de la fe. Pero un día vamos a ser reunidos con todos aquellos que el Señor llamó por su gracia y somos parte de la misma familia de la fe. Pero aquí nosotros tenemos un compromiso, tenemos una tarea como familia unos a otros. Por eso es vital entender que somos una familia, por lo tanto debe haber un compromiso como tal. No podemos vivir una vida cristiana aislada, lejos de la familia de Dios. Es imposible. El cristiano no puede vivir una vida aislada. Por eso, hermanos, es importante orar unos por otros, es importante congregarnos, es importante animarnos unos a otros. Como leíamos también ahí en la palabra, alentarnos a las buenas obras, alentarnos a lo que el Señor está haciendo o instituyó para la iglesia. Entonces, tenemos que saber que por naturaleza nosotros desde la caída somos egoístas. Hay dos cosas que el hombre es, egoísta y orgulloso. Y esta naturaleza viene arrastrada. Y eso es lo que nosotros luchamos siempre. Por eso cuando Cristo nos traslada del reino de las tinieblas a la luz admirable, el poder del pecado es destruido. Pero todavía está ese pecado remanente que hay que mortificar todos los días. Y eso es también parte de la naturaleza nuestra, que es el orgullo y el egoísmo. Por eso siempre tendemos a ser individualistas. Siempre aplaudimos las individualidades. Le gusta al hombre las individualidades. Lo podemos ver en hechos que por ahí lo vemos a diario, cotidiano. El más famoso, ¿recuerdan el gol de Maradona a los ingleses? Lo hizo solo prácticamente. Y todos, qué bueno, qué golazo, todos se quedaron mirando, hasta aún los propios compañeros del equipo lo aplaudían a él. Y él pasó a ser el Dios, en minúscula, ¿no?, de la gente. ¿Por qué? Porque es una individualidad, teniendo en cuenta que fue bastante egoísta sabiendo que tiene que ser un trabajo de equipo. Pero bueno, ahí está lo que el hombre le gusta, siempre tiende a eso, a querer hacer las cosas solos. Nosotros, como iglesia, tenemos que saber que no podemos estar solos. Pertenecemos a una familia y cada uno de nosotros debemos estar viendo primeramente a Cristo y ver cómo Él instituyó la iglesia. Y lo que Dios dice es que Él, lo que dice la palabra de Dios y lo que Pablo refleja acá, dice que habla: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces Dios ve la iglesia como una familia de la fe, una familia que Él mismo compró con su sangre. Por eso, hermanos, la familia no es de institución humana, la familia es de institución divina, creada por el Señor. Es ahí donde el Señor, por su gracia, transforma a seres egoístas, orgullosos, lo que tiende el corazón del hombre a hacer, y los trae a que todos formemos parte de una familia de la fe. Ahora hay unas preguntas. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene el hecho de que seamos una familia? Entonces acá es donde vamos a ver dos características nomás. Lo que es la característica que tanto la iglesia como la familia humana tiene en común. La familia humana tiene una primera característica, que tiene un vínculo sanguíneo, ¿sí?
yo tengo hermanos porque nací de un mismo padre, tengo una misma madre y me une un vínculo sanguíneo, la sangre, llevo la misma sangre. Está mi tía Marta porque es la hermana de mi mamá, me une un vínculo sanguíneo directo. Ahora, es ese vínculo que comparte también apellidos, ¿no? Todos nosotros tenemos 2 apellidos y lo comparte ese vínculo también sanguíneo. Y eso es lo que nosotros sabemos, lo que es la familia humana. Ahora bien, un club, una asociación, hay gente que se junta para hacer una actividad en especial. Hay un dicho popular que dice que los parientes no los elegimos, ¿no es cierto? O sea, los parientes no los elegimos y eso generalmente se hace referencia cuando hay alguien que no nos llevamos muy bien, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué va a hacer? Los parientes no se eligen, es un hecho y es una realidad también. Ahora, cuando se forma un club social, por ejemplo, acá en Bahía Blanca tenemos el Club Esportiva, por ejemplo. Y ese club se dedica mayormente a tener gente, personas o inclusive familias que les gusta jugar ¿a qué? ¿Alguien conoce el Club Esportiva? Le gusta jugar al tenis. Está lleno de cancha de tenis. A los que les gusta otro deporte, tienen rugby. Entonces el club ese, imagínense, canchas de tenis, rugby, la condición social es bastante alta, por lo que implica la práctica de ese deporte, pagar una buena cuota para ingresar a ese lugar. Pero, ¿qué hay ahí? Es un club social que agrupa ese tipo de personas. Aquel que le gusta el boxeo no puede ir ahí, o aquel que le gusta el fútbol no tienen club de fútbol. O básquet, no tienen un club de básquet. ¿A alguien le gusta jugar al básquet? Bien, ¿qué club tienen acá en la ciudad? Club Estudiantes, por ejemplo, el más conocido. Ahí van a jugar al básquet y están todas las familias reunidas y mandan a los hijos y crecen en ese ambiente. Y ahí es donde se va segregando por personas que se inclinan a cierta actividad. Entonces, en el club esportivo hablan todos de tenis. Y si alguien dice, ay, el básquet, vamos a hablar de básquet, no, estás desubicado acá, tenés que ir a otro lugar. Entonces se juntan en el otro club a los que hablan de básquet o de fútbol, o también que hay centros, miren lo que es, de tejo, ¿no? Y están los más ancianitos jugando al tejo. Y es un club de tejo, solamente ahí se juntan los que les gusta el tejo. Alguien dice, viene con una raqueta de tenis, bueno, vamos a jugar al tenis. No, está desubicado, acá nos gusta y hablamos todo de tejo. Y se forman, se ha hecho centros impresionantes que hasta han puesto cantina, pero es una cancha de tejo, cancha de bochas. Están los aficionados a las bochas. Imagínense, viene uno con una pelota de básquet. No, estás desubicado acá. Acá hablamos de bocha y jugamos a las bochas, estamos todo el tiempo. Miren, yo vivo cerca de un club, Urquiza, que no lo conoce nadie, tiene el cartel ahí, se fundó creo que en 1930, por allá es bastante viejito, y solamente tiene un salón y atrás una cancha de bochas. Y ahí paso y miro y están siempre los mismos jugando a las bochas y se reúnen y están ahí, es lo único que tienen. Ahora, hermanos, la iglesia no es un club. Nosotros no venimos a la iglesia porque nos gusta leer la Biblia o porque somos cristianos y nos gusta estar entre cristianos. La iglesia no es una institución humana. La iglesia es una institución divina, creada por Dios. Y la iglesia misma reúne a todos. Reúne a los que son salvos, a los que van a ser salvos y a aquellos que tal vez nunca van a llegar a ser salvos. Ahí convivimos todos y con distintas características, con distintos temperamentos, de distintas familias, de distinto origen, de distinto trasfondo. Y ahí es donde el Señor nuclea a todos sus hijos. Ahora imagínense, es fácil ir a un club
con gente que le gusta hablar de un mismo deporte y la convivencia va a ser grata. Pero en la iglesia del Señor, si no tenemos en cuenta el propósito de la iglesia, si no tenemos en cuenta lo que Dios dice que tenemos que hacer como iglesia, nos va a ser bastante difícil poder estar viviendo en armonía entre nosotros. ¿Por qué? Porque como dije antes, somos hombres orgullosos, egoístas y queremos todo para mí. En cambio, en la iglesia es el único lugar donde yo muero y donde tengo que interiorizarme en mi hermano. Cuando estos clubes van a jugar al tejo, al tenis o a las bochas, el que quiere ganar para él mismo. Como la iglesia no es un club, acá es perder todo para ganar a Cristo. Perder todo por amor a mi hermano. Mirar el interés de mi hermano. Por eso la iglesia es una familia. Es una familia compuesta de familias. Y vamos a ir un poquitito ahí a Efesios 3, 14 y 15. Vamos a detenernos un poquitito acá. Hermanos, el Señor nos adopta como padres. El vínculo que nosotros tenemos para pertenecer a una familia es por medio sanguíneo, es por medio de adopción, pero pasamos a ser parte de una familia. Ahora nosotros pasamos a ser parte de la familia de la fe, porque ¿quién nos adoptó? El Señor nos adoptó para su propia gloria. Nos trae a la familia de distintos lugares y con distintas actitudes, pero Él nos adopta. Es sorprendente ver cómo el Señor Jesús escoge a gente que era, como decía Pepe hoy, como Tomás. Si yo hoy tengo que escoger a alguien ¿se acuerdan cuando se elegía los varones para jugar a la pelota? Siempre se escogía desde los mejores hasta el gordito último que iba al arco, ¿no? No escogíamos de acuerdo a lo que veíamos con nuestros ojos. Ahora Cristo escoge de acuerdo a lo que ve en el corazón, porque Él ve la obra finalizada. Nosotros no la podemos ver. Pero Cristo, en su glorioso plan, nos escogió a nosotros desde la fundación del mundo. Como decía, creo que Lutero, qué bueno que me escogió antes de la fundación del mundo, porque si me tendría que escoger ahora, no me hubiese escogido. Hermanos, Dios es no solamente el que creó la iglesia como una familia, sino el que ve la obra terminada en cada uno de nosotros. Pero es realidad que cada uno de nosotros tenemos que vivir entre nosotros mismos como familia y tener esas relaciones interpersonales que son bastante difíciles. ¿Por qué bastante difícil? Porque me veo a mí mismo como soy. Me veo como yo soy, todo lo que el Señor tiene que trabajar. Y veo, ay Señor, todo lo que mis hermanos tienen que soportar en mí. Todo el cambio que tenés que hacer. Pero confiamos en la obra del Señor, que Él va a edificar la iglesia. El Señor no nos dejó huérfanos. El Señor ya nos dio las reglas para dirigirnos en la palabra. Y eso es lo que hoy estamos haciendo, ver cómo es esta familia. Y lo vamos a seguir viendo también. Efesios 3, 14 y 15, hay una palabra que ahí les decía, que una era padre, que viene de la palabra paters, y familia, que viene de la palabra patria, de nuestra palabra patria en español. Entonces, podemos armar la frase así: del Padre toma nombre toda familia, patria, por lo tanto todos llevamos el mismo apellido. ¿Qué apellido tenemos? Cristianos. Somos cristianos porque fuimos llamados por Dios, por nuestro Padre, a pertenecer a una familia. Y entonces Él nos llama, Él nos adopta como sus hijos. Y tenemos un solo Padre, que es el Señor, y por lo tanto somos cristianos. Y hermanos, esto es importante saber. Ahí en Mateo 18:15, en Mateo 18:15, vamos a buscarlo. Yo tengo la Biblia de las Américas, pero tengo
acá la Reina Valera también 1960. Este es mi Eastward. Tengo las dos versiones acá arriba. Mateo 18:15. Dice la Reina Valera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjense la filiación que hay. Habla de hermano. De si tu hermano tiene algún problema, anda y decile lo que está haciendo mal. Reprenderlo utiliza una palabra que es corregirlo. Tratar de que pueda comprender, situarlo en una condición para que pueda entender. Y entonces dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Por eso tenemos que saber que la relación que hay entre hermanos. Yo puedo llamar hermanos a ustedes y no comportarme como un hermano. También a veces puedo decirle a alguien hermano y no es mi hermano. Entonces tenemos que saber, hermanos, que nosotros tenemos un mismo Padre y ese Padre nos dice cómo nos tenemos que dirigir dentro de la familia. ¿Se acuerdan? Nuestros padres nos han guiado en el tiempo que han estado con nosotros y bueno, nosotros tenemos todavía nuestra madre que todavía está y nos han guiado de acuerdo a lo que a ellos les parecía y nos decían, en esta casa nadie se acuesta tarde, en esta casa no se mira televisión hasta tal hora, en esta casa y nos ponían condiciones. Ahora Dios, como un Padre eterno, sabio, poderoso, omnipotente, omnipresente, soberano, nos dice cómo nosotros nos debemos conducir, porque conoce nuestro corazón. Entonces acá dice la palabra de Dios, nos pone que hay una filiación de hermandad, por eso no puedo desentenderme de mi hermano. No, es imposible que un cristiano se desentienda de su hermano, del vínculo que el Señor ya estableció en su palabra. Por eso el primer punto para saber la característica de la familia de la fe es que yo tengo un vínculo con mi hermano. Un vínculo que tenemos un mismo Padre, que es Dios. Cada uno de nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre. Y debemos obedecerle a Él y amarle a Él por todo lo que Él dice en su palabra acerca de nosotros y por el amor que Él tiene en unidad con su Hijo. ¿Cuántas veces Jesús dice en su palabra, amados? Amados. Pablo dice, amados, los trata de amados. Pero Jesús muchas veces ha estado más en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, la solicitud que había en él para poder hablar acerca de que él, su Padre, era ese Dios de amor y el vínculo que él tenía con su Padre. Por eso nos dice que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Lo segundo, la segunda característica, el apoyo mutuo. ¿Para qué yo tengo que apoyar y alentar a mi hermano en la fe? Hermanos, hay una meta que alcanzar. Jesucristo nos justificó, Jesucristo nos regeneró y Jesucristo ya nos glorificó. Jesucristo nos santificó, nos justificó, nos santificó y ya nos glorificó. Él ya ve la obra terminada. Pero hay una obra que continuar. Vamos ahí a Colosenses, capítulo Colosenses, capítulo 3. Fíjense que dice, a partir del versículo 5 en adelante, el versículo, vamos a empezar a leer, 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. El 14, y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, acá hay algo, la vez pasada yo le dije a mi hijo Efraín, hijo, acá está la ropa, vestite. Y él me dice, no, papi, vestime vos. Y yo le estaba diciendo, le estaba enseñando a ponerse, ¿no? El buzo y todo lo demás, porque está aprendiendo. Entonces, una cosa es que yo le diga que él se vista y otra cosa es que yo lo vista. Porque el que yo lo vista, él no tiene que hacer ningún esfuerzo. Casi, sino extender una mano, otra, levantar un pie, nada más. Acá Cristo nos dice, vístanse. No dice, yo los voy a vestir. No hagan nada, yo los voy a vestir. Aunque la implicación que Cristo tiene en la vida del creyente, en la santificación, Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense, Dios nos dice, vestíos, pero por otro lado el Señor también nos dice, Él nos ayuda, porque somos débiles y nos cuesta. ¿A quién no le cuesta ser, como dice el versículo 12, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos? Hermanos, son todas cosas que verdaderamente nos cuesta. Pero el Señor nos dice, ustedes lo tienen que hacer. Hay una orden, vestidos pues. Y sigue diciendo el Señor, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Quién puede tener amor como Cristo amó? Cuando el Señor le dice, le da la parábola del buen samaritano, le estaba enseñando cómo amar, le estaba diciendo, ustedes no pueden amar, no tienen la capacidad de amar, necesitan conocer el amor de Dios. Por eso estaba Cristo, por eso estaba el Señor demostrándole quién Él era, que necesitaban de Él, que necesitaban del Señor. Por eso, hermanos, necesitamos de Cristo para vivir dentro de la familia de la fe. Necesitamos del Señor para vivir dentro de esta comunidad de gracia, porque son muchas exigencias. Tener que soportar, tener que ser humilde, tener que ser manso ante una reacción violenta. El Señor me dice, humildad, mansedumbre, paciencia, son características. Y esas características, hermanos, no se aprenden en ningún seminario. Cristo las obra dentro del creyente, en su corazón, cambiando el corazón de piedra por un corazón de carne, regenerándolo, hasta el momento que ya seamos completamente glorificados. Así que es importante saber que necesitamos el apoyo mutuo. Romanos 15:14. Para saber qué debemos hacer. Ya vimos ahí Colosenses 3 un poquito. Vamos a ver Romanos 15:14. Dice ahí la palabra del Señor. Yo lo voy a buscar en la versión de las Américas. Dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Y ahí vemos cómo Pablo pone esa palabra de amonestarnos, exhortarnos, aconsejar. Los cristianos son a menudo los mejores consejeros de sus hermanas y de los hermanos en la fe. Si yo tengo un problema, yo voy a acudir a Cristo, pero si yo necesito de mi hermano que ore por mí, yo no le puedo decir a un amigo inconverso, a un familiar inconverso, che, ora por mí. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto que yo estoy pasando? Porque no es mi hermano. Si bien tal vez tengo un vínculo sanguíneo, pero no es parte de la familia de Dios, no tiene un mismo padre.
por lo que dice la palabra de Dios, su padre es Satanás, porque hace las obras de Satanás. Entonces no compartimos un mismo padre. Tal vez hay una buena intención, como se dice comúnmente, es buenísimo, pero no tiene un mismo padre. Entonces yo tengo que saber que hay una familia de la fe que me puede contener, que hay hermanos que pueden orar por mí, que yo me puedo apoyar, pero encuentro de vuelta la naturaleza caída, el orgullo. No, ¿qué van a decir? ¿Cómo le voy a decir a mis hermanos que oren por mí? Yo estoy predicando, dando el mensaje. ¿Qué van a pensar? ¿Que soy débil? No, hermanos, necesitamos todos. Tenemos un mismo Padre. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y nosotros somos miembros, parte del cuerpo. Por lo tanto, nos necesitamos unos a otros. Miren, yo estaba recordando cuando hacía esto, que ahora tal vez pasa, ¿no? Lamentablemente, pero antes en las iglesias, la iglesia bautista, por lo menos de donde nosotros venimos o hemos aprendido muchas cosas, buenas y malas también, nos quedamos con las buenas, pero veíamos que a veces eran gobernadas por familias, ¿no? ¿O no? ¿Empezamos a dar apellidos? No, mejor no. Pero eran familias que gobernaban la iglesia. Y como se trataba todo en asamblea, hermanos, era lamentable. Cuando había que hacer una votación, esas familias que gobernaban casi la iglesia y que decían, eran como los césares, que ponían el dedo así, decían o así o así. Y no había, por más que no sea bíblico, no importa, lo decían ellos y gobernaban. Y la iglesia estaba gobernada por grupos seccionados de personas. Y cuando había que hacer votaciones fuertes, venían toda la familia para que sean más apoyando. Y eso cuánto daño hace a la iglesia del Señor. Hermanos, no sé si todavía sigue pasando, pero tal vez sí. Pero es lamentable porque no es lo que la Biblia dice. Tenemos un solo Padre. No es lo que un hombre dice que hay que hacer. Aunque sí el Señor puso pastores, maestros, que instruyen a la iglesia. Pero hermanos, acá no hay padrinos. Acá hay un Padre soberano. Un Padre que compró y que murió y resucitó por esta familia. Y todos tenemos la misma sangre de Cristo. Todos tenemos la misma sangre. Por lo tanto, cada uno de nosotros, como miembros, debemos crecer en unidad, creciendo en las coyunturas juntos, moviéndose articuladamente, porque el crecimiento lo va dando el Señor, como piedras vivas, como dice la palabra del Señor. En Gálatas 6:1, Romanos 15:14 nos habla de amonestar, decía ahí la Biblia de las Américas, capaces también de amonestaros unos a otros, exhortar, aconsejar, saber que en esta característica de apoyarnos mutuamente, saber que el hermano me va a apoyar, me va a exhortar, me va a aconsejar en amor para que pueda crecer en la gracia del Señor. Romanos 6:1, da otra característica ahí, fíjense, dice restaurarle, ¿no? ¿Restaurarle cómo? A los gritos, diciéndole impío, sos un pecador, ¿cómo haces esto? Te vamos, no. Dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y de vuelta, conociendo el corazón nuestro, el Señor dice tranquilos, humildemente. Fíjense ahí, o sea, gentilmente. La idea es restaurar al hermano. No es estrangularlo, es restaurarlo. Por eso nos dice la palabra del Señor, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y esto es parte del apoyo que nos damos como familia de la fe. En 1 Tesalonicenses 5:14. Este pasaje es muy hermoso. 1 Tesalonicenses 5:14 dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis. Lo leo en la Biblia de las Américas porque me gusta esta versión para poder enseñar. Dice que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados,
sostengáis a los débiles y seáis pacientes con algunos. No, con todos. Con todos. Otra vez volvemos. La verdad, Señor, tengo ganas de agarrarlo, pero tranquilo, el Señor conoce nuestro corazón y nos manda estas cosas. Estén alentados, dice, animen a los que están desalentados, sostengáis a los débiles, pero sean pacientes con todo. Gracias al Señor que esto es un freno que el Señor nos pone. Es como cuando a veces nos agarra alguien que tenemos confianza y amamos y nos agarra y nos dice, ¡hey, pará un cachito, pará! Tranquilízate, pará. El Señor nos ama tanto, hermanos, que nos pone en una familia y nos dice cómo tenemos que conducirnos paso a paso. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer lo que dice la palabra del Señor. Pero ahora, Señor, yo no puedo amar. El Señor también nos enseña a amar. Señor, me cuesta hacerlo. Yo te aliento a que lo hagas. Te doy el ánimo para que lo hagas. Fíjense qué amor del Señor. Qué precioso que como Él cuida a su iglesia. Pero tenemos que hacer estas cosas. Acá no dice algo de utilizar medios psicológicos. No lo dice. Sino que da características que Dios trabaja en la vida del creyente. Por eso dice, alentéis, sostengáis con paciencia. Cuando dice la palabra que alentéis, que amonestéis, es poner en mente algo en mi hermano que no lo puede ver. Decirle, por ejemplo, no hay una situación que no la puede soportar. Entonces yo como hermano en la fe le voy a decir, mira hermano, la palabra de Dios dice esto. Dios quiere que con esto vos hagas esto. Y el hermano ahí, tenés razón, no lo había pensado. Y ahí está la tarea del hermano, poner en mente algo que él no había pensado. Lo está amonestando, lo está aconsejando, lo está exhortando. ¿Cuál es el resultado? Que mi hermano avance en la fe. No que retroceda, sino que avance. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Que mi hermano avance. Avance en la fe. Hermanos, estamos en una batalla contra Satanás. Satanás va a querer por todos los medios derribarnos. Dios le va a permitir hasta un cierto punto. Pero la vez pasada leíamos en el libro de Thomas Brooks de Remedios Preciosos contra Artimañas de Satanás que el Señor no va a quitar a Satanás hasta el tiempo que lo tenga que quitar. Pero gloria al Señor que no lo quita, porque si lo quitaría, nosotros seríamos orgullosos. No necesitamos ni a Dios. Necesitamos a Dios. Porque Satanás muchas veces nos hace morder el polvo y nos derriba. Y Dios nos dice, para que veas la condición, me necesitas. Sos dependiente de mí. Yo soy poderoso. Y ahí tenemos que confiar en el Señor. Y ahí tenemos que saber que el Señor ya venció a nuestro enemigo. Pero que nosotros necesitamos cada día más morir al pecado y depender del Señor. Otro punto, el amor es el vínculo que nos une. Ejemplo, los padres cuando cuidan a sus hijos. Hermanos, nosotros criamos a nuestros hijos sin saber lo que nuestros hijos van a llegar a ser. Ponemos todo el esmero, todo el esfuerzo, pero no sabemos nuestros hijos qué van a llegar a ser. Confiamos en la promesa del Señor. Y hermanos, a veces hay hijos que tal vez crezcan y no nos retribuyan todo lo que nosotros hicimos. O todo lo que le enseñamos. Me sorprendió el testimonio del hijo de John Piper. A los 19 años, él ya no se aparta porque nunca estuvo. Pero dice que él comenzó a beber, a ser un borracho y a drogarse. Y dice que un día él recibe un correo electrónico y de alguien de la congregación, no sé si era un hermano o una hermana de la congregación de la iglesia donde él antes estaba yendo, y le da un pasaje de Romanos, que estaba en Romanos, que él sabía que estaba en Romanos. Y entonces que él dice, tengo que saber dónde la Biblia dice esto. Entonces dice que él agarró, se compró una botella de vodka,
tomó droga, se fue a su casa, se sentó, empezó a leer Romanos capítulo 1, a ver dónde decía eso, mientras tomaba vodka, mientras se endrogaba, y comenzó a hacerlo hasta que se vació la botella de vodka, se consumió toda la droga, y él dice, llegué a Romanos capítulo 9, totalmente borracho, totalmente endrogado y convertido. Y uno dice, ¿cómo puede hacer esto? Dios le quitó con su poder toda la borrachera, todos los efectos de la droga, le hizo ver a Cristo resucitado y él pudo ver la salvación de Cristo y la miseria completa del hombre del estado donde estaba. Ahora, hermanos, es el testimonio de un hombre que predica desde muy joven. Y yo no dudo de que John Piper haya guiado a sus hijos al Evangelio. Es más, él escribió acerca de cómo le enseñaban a sus hijos. La iglesia donde él pertenece, John Piper, es el ministerio de niños deseando a Dios, que predican con pasión a los niños. Pero hermanos, la obra la hace el Señor. No sabemos cómo un niño nos va a retribuir, cómo nuestros hijos nos van a retribuir en eso. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 12, 14. Chau, tía. Traté de ser lo más rápido. Me quedan un punto solo. Después lo pasamos. 1 Corintios 12, 14. Dice ahí, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, en la familia también cada miembro es incluida en la dinámica familiar. Por eso, hermanos, cada familia tiene una dinámica familiar. Y en esta familia de la fe, nosotros tenemos una dinámica familiar, pero somos todos incluidos. Todos estamos trabajando en esta familia de la fe. Pero, hermanos, nosotros sabemos que cada uno tiene una familia en particular. Y cada uno tiene tareas específicas. Y cada uno hace lo que puede dentro de la familia natural a la que pertenecemos. Pero en la familia de la fe, dice la palabra del Señor, somos un cuerpo. No, además, dice, el cuerpo no es un solo miembro. O sea, alguien que resalta más que otro, sino que somos muchos. Estamos unidos, coordinados, unos mutuamente, y todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos en esta familia. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo hago una pregunta, ¿estos miembros del cuerpo son más importantes que otros? No. Somos parte de un mismo cuerpo. El Señor dio dones a la iglesia y a uno los puso a predicar, a evangelizar, a enseñar, pero no son más que los otros miembros del cuerpo. Somos iguales con distintas funciones. Y esa es la familia del Señor. En una familia natural tal vez hay una diferencia. El hermano mayor tiene que lidiar con todos los hermanos menores. Y hasta a veces se tiene que hacer cargo. Y con la familia de la fe no pasa lo mismo. El Señor nos pone en un cuerpo. Ahora sí, el Señor nos dice, hay hermanos que son más maduros y otros que no son tan maduros. Bueno, ocúpense, pero el crecimiento lo voy a dar yo. Ustedes miren por el bien de ese hermano. Nosotros, si tenemos hermanos naturales que son pequeños, pero después cuando crecen los dejamos solos. Acá siempre vamos a necesitarnos unos a otros. Siempre vamos a tener que estar mirándonos unos a otros. Siempre vamos a tener que estar buscando el bien del otro. Siempre vamos a necesitar el crecimiento que nos da nuestro Padre. Por eso es importantísimo saber que todos estamos integrados a la iglesia, pero debo saber que no solo con asistir algunos días a la reunión, yo soy parte de la familia de Dios. Podemos venir a la reunión, podemos venir los domingos, los miércoles, pero nunca sentirme parte de la familia de Dios. No sentirme integrado al cuerpo.
Y es necesario saber que el Señor nos llama a que seamos una familia y que todos estamos integrados al cuerpo. Que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios. Por eso, hermanos, pensar todo el tiempo que somos iglesia, toda la semana, tener en mente mis hermanos de la fe. Porque si yo soy hijo de Cristo, llevo la misma sangre del Padre, fui adoptado, yo no puedo dejar de pensar en mi hermano. Tengo que orar, un llamado telefónico, una visita, un gesto, un abrazo, un aliento, palabra. Es importantísimo para todos y lo necesitamos hacer. ¿Para qué? Para avanzar. Hermanos, sé que es difícil. Tenemos muchas tareas. Este mundo cada vez más nos presiona con cada vez menos tiempo. Pero por favor, crezcamos en la gracia del Señor y veamos y velemos por esto, que nos necesitamos. Nos necesitamos. Hagámonos tiempo de orar por todos y mayormente de estar orando por los que tenemos la responsabilidad de traer un mensaje para que la iglesia sea edificada. Pero no porque seamos mayores, sino porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos hermanos en la fe. Vamos a ver ahí 1 Timoteo 5, del 1 al 2. Para tener en cuenta esto. 1 Timoteo 5, del 1 al 2. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo yo tengo que estar viendo esta filiación? ¿Cómo yo tengo que estar ayudando a mi hermano, a mi hermana? Bien, ahí Pablo dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. Fíjense la filiación que hace. Al anciano como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Fíjense la filiación en mente que tenía Pablo, que somos una familia. Y pone ese ejemplo, dice, exhórtale al anciano que está en la congregación. ¿A qué es anciano? Exhórtale, pero ¿cómo? Como un padre. ¿A quién otro más? Dice, a los más jóvenes. Están ahí, tenés que hablarle, corregirlo, enseñarle. ¿Cómo lo tenés que hacer? Como hermanos. Como hermanos, amarlos como hermanos. A las ancianas como a madres y a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Tito capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Fíjense, hermanos, ahí la palabra enseñen es lo mismo que exhorten. Enseñen, que enseñen, pero ¿cómo? Que enseñen ¿qué? A que amen a sus maridos, que las exhortes bien, a que amen a sus hijos. Siempre tenemos que tener presente el vínculo de hermandad, que somos adoptados por un mismo Padre, y el vínculo del amor, que Cristo nos ama a nosotros. Hermanos, el Señor es un Padre que nos soporta muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Nos tolera muchísimas cosas. Recordábamos hoy, estábamos charlando con mi tía, cuando Henry Tolopilo da un ejemplo de cuando uno dice, te perdono, pero no me olvido de y una listita de cosas. Imagínense si Dios tendría que sacar su listita contra nosotros. Pero Él nos tolera. Ahora, no es que nos tolera nuestras rebeldías, no. Dice la palabra que nosotros tenemos que saber bien lo que nuestro Padre quiere. Y si no, hay consecuencias. Si somos hijos, nos va a disciplinar para que nosotros continuemos viviendo en esa paternidad que Él nos ha dado, en lo que a Él nos ha llamado. Pero si nosotros no somos hijos de Dios, vamos a vivir en nuestro pecado.
vamos a vivir haciendo y pecando aún más. Pero qué glorioso es saber que tenemos un Padre que nos ama y que cuando nos disciplina tal vez, ¡ay!, nos duele. Como cuando disciplinamos a nuestros hijos, nos duele. Y a Él también le duele. Pero Él nos hace hacer partícipes de su amor. Porque Él nos ama y nos cuida y nos va a guardar y preservar hasta el final. Es glorioso. Por eso, hermanos, quiero concluir este mensaje de la comunidad de gracia, una familia compuesta de familia. Y la realidad es que aquí vienen familias, pertenecemos todos a distintas familias. Ahora, hermanos, es importante saber que no somos familias aisladas, que lo que pasa en mi familia no va a repercutir en la iglesia, sí va a repercutir en la iglesia. Hermanos, un error de las congregaciones fue segregar a los grupos por sectores. Bueno, los jóvenes que se junten con los jóvenes, los niños con los niños, los padres con los padres. Y olvidarnos del tema. ¿Qué pasó? Tenemos padres que llegaron a viejos, que se murieron, jóvenes que llegan a adultos, que no siguen más a Cristo, y niños que crecen siendo lo que pueden. La iglesia es una familia y todos tenemos que aprender de todos. Yo tengo que aprender de los más ancianos, de los más grandes en la fe. Los niños tienen que aprender de sus padres primariamente, pero también de ver la conducta en la iglesia de los más adultos. Y los jóvenes tienen que aprender de los adultos también. Necesitamos tener esta unidad. No estoy diciendo con esto que los niños no se pueden reunir en algún momento de la semana. Es buenísimo que tengan su lugar, su tiempo, con las mamás compartiéndole la palabra. Es precioso, pero no es la tarea principal. Si la iglesia es una familia de la fe y está compuesta por familias, entonces el vínculo más fuerte de nuestra enseñanza de la Escritura tiene que estar en nuestro hogar. Si no tenemos esto en nuestro hogar, no vamos a tener resultados. Vamos a estar simplemente viniendo 1 o 2 veces a la semana y no vamos a ver resultados. Ni en nuestros hijos, ni en nosotros mismos. Por eso la tarea principal es de la familia. Y hermanos, el peso principal es de los hombres. Quiera el Señor que nos haga sentir ese peso sobre nuestros hombros. Hasta el punto que digamos, Señor, no lo soporto, te necesito. ¿Cómo hago para pastorear un hogar? ¿Cómo hago para pastorear una esposa? ¿Cómo hago para pastorear un hijo que es rebelde por naturaleza y que no me hace caso? ¿Cómo lo hago, Señor? Gloria al Señor, el Señor nos va a ayudar. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Lo que vivimos en nuestra familia durante la semana como iglesia se refleja cuando nos juntamos. Pero hermanos, no nos olvidemos de soportarnos. Todavía el Señor está trabajando. Todavía el Señor tiene una tarea con nosotros. Hermanos, yo quiero terminar solamente con un texto de las obras prácticas de Richard Baxter, el volumen 1, y habla de un libro cristiano de instrucciones en el capítulo 10, la responsabilidad de los hijos para con los padres, que es un material que la tenía en fotocopia, lo estaba leyendo mi esposa, me citó algunas cosas y me gustó mucho y ahora tengo que buscar a ver dónde está, para que lo podamos tener en cuenta, para que lo podamos tener, inclusive tenerlo en copia y leerlo una y otra vez. Y son 20 directrices, obvio que no, el tiempo no nos da para leer las 20, solamente voy a leer la primera. Dice: entended y lamentaos del estado corrompido y miserable de vuestros hijos, el cual han derivado de ustedes, y agradecidamente aceptad el ofrecimiento de un Salvador para ustedes mismos y para ellos, y entréguenlos y dedíquenlos absolutamente a Dios en Cristo, en el pacto sagrado.
Y el segundo punto dice, enseñarles en qué tipo de pacto han sido introducidos y cuáles son los beneficios y cuáles son las condiciones. Sigue hablando, es un tesoro, contextos bíblicos, y es algo precioso con qué lucidez lo escribía en aquella época Richard Baxter. Un libro que lamentablemente no está traducido al inglés completamente. Es muy amplio, pero sería tan bueno para la iglesia tener en cuenta esto. Primeramente recordar cómo Dios, como un Padre, nos adoptó en su familia. Nos trajo y nos pone dentro de la familia de la fe, con todos los defectos y errores que tenemos. Y que estamos unidos. No estamos segregados por edades, estamos unidos por una misma fe, por un mismo bautismo, por un Dios, Cristo, que es Señor de todo. Hermanos, cuando los primeros cristianos morían comidos por las fieras, no se juntaban para estar con su grupo de hermanos. Ay, me voy a abrazar a los jóvenes porque yo me siento mejor con los jóvenes. Y las mujeres decían, me voy a abrazar con las hermanas porque yo pertenezco al grupo femenil de la iglesia. Morían abrazados todos juntos. Niños, ancianos, mujeres. Y saben que cuando se abrazaban y se alentaban y morían comidos por las fieras, ¿saben lo que decían? Miren cómo se aman. Miren cómo se aman. Que el mundo pueda ver eso en la iglesia. Que nos pueda ver unidos y que pueda creer en Cristo. Y que digan, wow, mira cómo se aman unos a otros. Jóvenes, niños, ancianos. Qué amor que tienen. Verdaderamente ahí está Cristo. Hermanos, que podamos meditar en esto. Que podamos saber que somos parte de una familia de la fe, que nos necesitamos unos a otros, que no somos todos iguales, pero que somos imperfectos, eso seguro, tenemos muchísimos errores, pero que podamos crecer en amor, en el amor de Cristo, y que otros se sigan sumando a la familia de la fe, y que cuando se unan a la familia de la fe, los podamos abrazar y hacerles sentir el amor de que son padres, son hijos de un mismo Padre que pertenecen a una sola familia de la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, el tiempo nos faltaría para hablar cuántos beneficios tenemos al ser adoptados hijos tuyos. Señor, simplemente por un poco de tiempo pudimos ver en tu palabra lo que significa ser parte de una familia, Señor, de la fe. Cuánto tenemos que aprender, Señor, cuánta tarea que hay por hacer, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por la diversidad que has puesto entre nosotros, de hermanos, de caracteres. Señor, gracias por las pruebas. Gracias te damos, Señor, por los conflictos que a veces surgen entre nosotros. Porque, Señor, nos enseña a amar como tú amaste, Señor. Señor, tú enseñaste, si amamos a los que nos aman, ¿qué hacemos de más? Señor, ayúdanos. Ayúdanos en nuestras debilidades. Te necesitamos, Señor. Y que podamos tener el compromiso cada día que nos levantamos, que andamos, de que somos parte de una familia de la fe y que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Que un día nos vas a venir a buscar, Señor, que tal vez en unas horas nos vas a venir a buscar, Señor. No pertenecemos aquí, Señor, pero Padre, nos has dado una tarea para hacer mientras estemos habitando esta tierra, Señor. Y una de ellas es ser parte de esta familia de la fe, amarnos unos a otros. Pon la diligencia en nosotros, Señor, de hacerlo con amor. Te damos gracias, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén, hermanos. Gracias.